Amén, hermanos. No, no están contentos, de verdad. Okay. ¿Ya está grabando, hermano? Ok. No grabó lo de los alacranes y todo eso, ¿verdad? No, qué bendición, ¿eh? Que no quiero que diga el pastor que estoy hablando mal de los de Durango, ¿verdad? Ok. Amén, hermanos. Ok, libro de los Hechos, hermanos. Vamos al libro de los Hechos. Quiero hablar, hermanos, en esta mañana. Hay un personaje en la Biblia que casi no se habla de él, pero cuando nosotros leemos nos damos cuenta que fue un gran hombre de Dios. Un gran hombre, de veras que pudiéramos imitar mucho de este hombre llamado Cornelio. Vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Mire, el libro de los Hechos capítulo 10. Vamos a dar lectura del 1. Ahorita le digo, Hechos capítulo 10. Vamos a leer unos cuantos versículos. Luego oramos y entramos. Amén, hermanos. Qué bendición estar aquí en esta mañana. El 1 y 2. Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Vamos a ponernos de pie y dar lectura a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Qué bendición. Ok. ¿Lo tienen? Ok. Dice la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Todos juntos el 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias por darnos la oportunidad y la bendición de estar aquí, Señor. Bendiga, Padre, esta enseñanza. Bendiga aquí a cada hermano, Padre, y denos la gracia, la sabiduría para poder hablar conforme a su palabra. Que esta enseñanza edifique y anime a cada uno de mis amados y queridos hermanos. Padre Santo, bendito sea. Le pido que nos ayude y que nos hable y que, Señor, su palabra sea, Señor, enseñada de una manera sencilla, clara y con poder de lo alto. Ayúdenos, Señor, en Cristo Jesús, se lo pido. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En la Biblia hay muchos hombres, hermanos, que aunque no se menciona mucho de ellos, yo creo que fueron hombres usados por Dios, grandes hombres de Dios, que allá a veces, hermanos, a veces a nosotros nos gusta que nos reconozcan, que se hable de nosotros, pero no tiene que ser así, ¿verdad? Ahí está un hombre llamado Cornelio, ¿verdad? Dice ahí, hermanos, Cornelio, dice centurión de la compañía llamada La Italiana. Poco se habla de este hombre, pero mucho hay que aprender de él. Y qué bueno, hermanos, sería imitarlo. El apóstol Pablo dijo una vez: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay hombres que podemos imitar, porque son hombres que dan buen testimonio, hombres que aman a Dios. Cornelio es un ejemplo. Cornelio era un centurión. Estaba estacionado en Cesarea Marítima, la capital de la provincia romana de Judea. Centurión, un centurión era el máximo responsable de una centuria. ¿Cuántos? O sea, este era un militar. ¿Ok? ¿Cuántos creen, hermanos? ¿Quién sabe cuántos creen que había a su mando? ¿Cuántos soldados tenía una centuria? Centurión. ¿De cuántos soldados era? ¿Alguien sabe? ¿De cuántos? 100. Centuria, centurión. De 100. ¿Ok? Así que ese era un hombre, hermanos, que tenía capacidad de dirigir y de administrar. Tenía cualidades administrativas y directivas. O sea, podía dirigir a 100, y yo creo que más, ¿verdad? Pero era y luego podría administrar ese ejército que él tenía. Ese era Cornelio. ¿Okay? Cornelio, un militar, ¿verdad? Hermanos, era el máximo responsable de una centuria, una milicia del Imperio Romano, compuesta por 100 soldados. Según detalla el diccionario, los centuriones, por lo tanto, eran oficiales que tenían facultades, administrativas y directivas. Cornelio no estaba bien instruido, ¿verdad?, en lo que es la palabra de Dios, en lo que es la salvación por gracia. Pero Dios le mandó que mandara a buscar a Pedro, quien lo iba a instruir y a poner en el camino correcto. Mire, versículo 6 dice en el 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Acuérdense, hermano. Es más, de hecho, mire, Cornelio era un gentil. Todavía, hermanos, todavía aún los cristianos, los apóstoles, todavía no entendían que también el plan de Dios era salvar a los gentiles. Ahora, mire, nada más recuerde, gentil era todo aquel que no era del pueblo judío. Los gentiles no eran de la descendencia de sangre judía. Okay, y les llamaban gentiles. Ahora, los judíos no muy querían a los gentiles. Porque los gentiles eran, idólatras, inconversos. Pero ellos, aún hasta aquí, hermano, no entendían que Dios, el plan de Dios era salvar a todo ser humano. No importa raza, color, ¿me entiende? Ni de donde quiera. Centroamericanos, suramericanos. ¿Qué es centroamericano? ¿Verdad? Levante la mano, centroamericano. Qué bendición, ¿verdad? Suramericanos, ¿me entiende? Mexicanos. Dios quería salvar hasta los de Durango. Amén, hermanos. Dios quiere salvar a todos. Amén. A todos. Pero ellos todavía pensaban que la salvación era para los judíos y que nada más ellos. Y ahí fue cuando Dios le dijo, ve y busca a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, a Jope. Y él va a venir y él te va a enseñar, te va a instruir el camino correctamente. Porque aún hasta aquí, hermanos, Cornelio no sabía. Podríamos decir, hermanos, que aún no era salvo. Pero también yo estaba pensando esta mañana y dije, pero él, todo lo que él hacía es que él tenía fe en Dios. Pero no había sido bien instruido. Y fue, lo mandó a traer y vino, hermanos, y le explicó. Pedro allá tuvo una éxtasis, ¿verdad? Y estaban ahí orando y en ayuno y miraba animales y que bajaban en un lienzo, ¿verdad? Y bueno, la cosa es que Dios habló con él y llegaron los hombres a buscarlo y él se fue, lo obedeció, Dios le habló y fue. Y llegó a la casa de Cornelio. Pero vamos a ver, hermanos, algunas cualidades de este hombre que bien, hermanos, nosotros deberíamos imitar. Que si nosotros tratamos de tener esas cualidades, hermanos, seremos buenos hombres, buenos padres, buenos esposos, buenos siervos de Dios. Y es lo que quiero nada más enfatizar en esta mañana. Esas cualidades que tenía un hombre que no es muy conocido. Sí hemos leído de Cornelio, pero a veces no nos podemos sentar la clase de hombre que era. ¿Quién era ese hombre? Y vamos a mirar la primera cualidad. Y son varias y no vamos a mirar todas tal vez, pero la primera, hermanos, miren, primero, era un hombre piadoso. Mire, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, o sea, su cargo que tenía de la compañía llamada la Italiana. Ahora, la primera cosa, ¿cómo lo describe? ¿Sabe que muchas veces la Biblia describe a los hombres? Por ejemplo, de Job, ¿qué se dice de Job? Job, varón que, ¿se acuerda? Si no, busque Job 1.1. Job 1.1, allá, nomás para que vea cómo a veces la Biblia describe a los hombres. Ok. Varón, Job capítulo 1, versículo 1. ¿Quién lo tiene por ahí? A ver, léalo, hermano. Ok. Ok, hubo, sígale. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ve cómo lo describe. Ahora, aquí en Hechos, en lo primero que dice de Cornelio, varón piadoso. ¿Sabe qué quiere decir piadoso? Que tenía amor hacia las cosas de Dios, hacia lo bueno. Practicaba la piedad. Era, dice la Biblia, varón piadoso. Ser piadoso es una, ¿sabe usted que es una característica de Dios? Se lo voy a leer, si no quiere no vaya, pero en Éxodo 34, versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, y note, y piadoso. Éxodo 34, versículo 6. Tardo para la ira y grande en misericordia. Ve que la Biblia describe que Dios, Jehová, es piadoso. ¿Y cómo era Cornelio? Dice la palabra de Dios, dice piadoso. Ve, una característica de Dios es que Dios es piadoso. Ahora mire, dice la Biblia que Cornelio era un hombre piadoso. Practicaba la piedad. Piedad es la palabra piedad viene de la palabra pietas, latina, la forma del sustantivo del adjetivo que significa devoto o bueno.
Podríamos decir que Cornelio era un hombre bueno. Dios, dice la Biblia que Dios es bueno para siempre, es su misericordia. Pero también, hermanos, un hombre piadoso es virtud que inspira por el amor a Dios, una tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo. Uno que practica actos de amor y compasión. Era un hombre bueno. Era un hombre que tenía amor hacia las cosas de Dios. Era un hombre que practicaba, hermanos, la misericordia. Era un hombre que hacía actos de amor y compasión. ¿No es acaso así Dios? Que nos ama aun cuando nosotros a veces nos portamos mal. ¿Vea que sí? Dios es piadoso. Ahora, mire, qué bendición que nosotros podamos tener una característica, una cualidad que Dios tiene. Y Cornelio la tenía. Ahí dice piadoso. Y le leí, hermano. Fíjense, dice la Biblia que Cornelio, aun cuando no estaba bien instruido en el camino de Dios, en lo que es la salvación por gracia, dice la Biblia que era hombre piadoso. Y le dije, hermano, Dios es piadoso. Se lo voy a leer una vez más. En Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Esa es la característica, la cualidad que tenía también Cornelio. Qué bendición, hermanos, que nosotros tengamos cualidades que Dios tiene. Dios misericordioso, y que nosotros seamos misericordiosos. Dios lleno de amor y de bondad, que nosotros sepamos amar y ser bondadosos. Dios que perdona y que nosotros también podamos perdonar. Cosas que Dios tiene. ¿Cierto? ¿No es cierto que el Hijo debería de parecerse al Padre? A veces dice, ¿por qué el Padre es tan lleno de amor y misericordia y busca siempre lo bueno y andar en las cosas buenas, y el Hijo es un perverso y malvado? Como que ahí no encaja, ¿verdad? Vea, Cornelio, un hombre piadoso, una cualidad de Dios. Dios es piadoso y misericordioso. Buen hombre. Que nosotros podamos tener piedad. Busquemos hacer lo que agrada a Dios. Busquemos, hermanos, tener amor por las cosas de Dios, compasión por la gente, misericordia de la gente, o sea, ser misericordiosos. Tener ese más que nada, la piedad tiene que ver con el amor hacia Dios, hacia las cosas de Dios, a lo que agrada a Dios. A practicar la bondad. También la piedad, ser piadosos, ser bueno. Y Dios es bueno. Amén, hermano. Segunda característica de Cornelio, hermanos, que bien podríamos imitar, pudiéramos o deberíamos. Un hombre que digo, muy poco se habla de él. Temeroso de Dios. No, mire, versículo 2. Piadoso. Y luego dice, y temeroso de Dios con toda su casa. Cornelio. Temeroso de Dios con toda su casa. Ahora, por ser temeroso de Dios, era un hombre sabio. Porque no dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire, hermano, Dios nos ayude a ser temerosos de Dios. Un hombre temeroso de Dios mira el mal y se aparta del mal. Un hombre temeroso de Dios busca siempre agradar a Dios. Un hombre temeroso de Dios busca siempre respetar a Dios cuando hay temor de Dios. Yo creo que el problema, hermanos, de que a veces nosotros como cristianos somos y andamos en pecado, y aún nuestros jóvenes, porque les hace falta temor de Dios. Yo he creído, hermano, que a veces nosotros como padres cuidamos a nuestros hijos, y qué bueno. Pero mire, yo digo esto: si nuestros hijos, enciérralos si quiere, quíteles celular, quíteles tableta, quíteles todo, televisión y todo. Pero mientras ellos no tengan temor de Dios, los va a perder. Yo lo he visto. Entonces deberíamos, hermanos, orar y pedir a Dios que nos ayude para que podamos de una manera ayudar a nuestros hijos a tener temor de Dios. Si tiene temor de Dios su hijo, duerma en paz, descanse. No digo que se muera, ¿verdad? Pero sí me explico lo que quiero decir. Porque sabe que tiene un hijo que tiene temor de Dios. Dice la Biblia que Cornelio, temeroso de Dios.
Tener temor de Dios, hermanos, tener reverencia a Dios, respeto a Dios. Que yo no voy a pecar, hermanos, yo no quiero ofender la santidad de Dios, yo no quiero lastimar el corazón de Dios, yo no quiero ofender al Señor, yo le tengo respeto a Dios, que yo voy a tratar de agradarle a Él en todo y no hacer algo que le desagrade. Porque hay un temor reverente, no un miedo, hermano, que vamos a mirar a Dios como un Dios con un garrote que si le vayamos nos va a dar en la cabeza. No así, hermano. Es un respeto, reverencia a Dios. Yo le tengo respeto al pastor. Yo no voy a hacer algo que lo va a ofender o lo va a lastimar. Yo voy a tratar, todo lo que yo haga, tratar de agradarle y que él esté bien. ¿Sí me explico? Lo mismo, yo no voy a tratar. Cuando hay temor de Dios, buscamos. Y mire, aunque estemos en donde nadie nos mire y nadie nos conozca, vamos a andar como Dios manda porque tenemos temor de Dios. Mire, José, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, allá en Génesis, que él tuvo la oportunidad de acostarse con la mujer de Potifar. Y ¿sabe qué, hermano? Yo creo que José era un hombre de carne y hueso con tentaciones como usted y como yo. No era un superhombre. No era de fierro, no era de madera. Él tenía todas las emociones que usted tiene. Él era hombre como usted y como yo. Y cuando se le pone una mujer ahí y no había nadie en casa y ella dice, duerme, acuéstate. Y yo creo que la mujer de Potifar era una mujer hermosa. Yo pienso. ¿Por qué? Porque esos hombres, hermanos, y especialmente con esos cargos y que tenían dinero, buscaban las muchachas, las mujeres más hermosas. Amén, hermano. Yo pienso, no sé, usted dice, no, yo pienso que era una señora gordota, visca, ¿verdad? Pelos parados, no sé, pero yo creo, y ahí está, mire, José, nadie estaba, pero él sabía que Dios lo estaba mirando. Él tenía temor de Dios. Por eso le digo, hermano, mire, el temor de Dios nos ayuda, nos aparta del pecado. Cornelio, temeroso de Dios. Ahora escúcheme, no solamente él dice con toda su casa, con todo lo, y yo creo, hermano, que no solamente era su esposa y sus hijos, sino todos los que estaban en la casa tenían temor de Dios, porque el temor de Dios de este hombre hizo influencia en la vida de en su casa. O sea, su esposa sabía que tenía un marido que era temeroso de Dios. Sus hijos sabían que tenían un padre que era temeroso. Aún sus siervos sabían que había un hombre ahí, su patrón era temeroso. Aún los soldados, los 100 soldados, yo no digo que los 100 soldados tenían temores, pero yo creo que el temor de Dios que había en Cornelio había influenciado a unos soldados, posiblemente a varios. Pero lo que sí dice la Biblia, que temeroso de Dios con toda su casa. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre, hermano! ¡Qué bendición de un hombre así! Un hombre que sepa tener temores. ¿Sabe por qué cree que hay tantos cristianos tranzas? Tantos cristianos, hermanos, que fácil les hacen mentir. Cualquier cosa, mire, una mentirita allá. Porque no hay temor de Dios. Porque hay tantos jóvenes, jovencitas, puras y vírgenes, que así entregan su virginidad a un sinvergüenza, a un hombre. ¿Por qué? Sencillo, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. ¿Se imagina usted lo que es para una casa, una familia, tener un varón que tiene temor de Dios? Un padre que tiene temor de Dios, un esposo que tiene temor de Dios. Mire, se admira a este hombre llamado Cornelio, que aunque le digo, todavía él no conocía lo que ahorita nosotros conocemos, ¿verdad? Y por eso Dios le trajo a Pedro para que le explicara más bien correctamente el camino, ¿me entiende? La salvación por gracia. Pero mire, un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Aunque dije, necesitaba ser instruido, aún así, la Biblia lo dice, era temeroso de Dios, lo describe. Estaba listo para ser salvo. Qué bendición, hermanos, que en la casa haya un varón temeroso de Dios. La verdad es que la abundancia de pecado en el hogar es por falta de temor de Dios. En este mundo, en este país, hermano, el temor de Dios es poco. Pero hay tanta abundancia de pecado. O sea, no hay respeto, no hay reverencia.
El cristiano dice, yo no, si hago esto, Dios está de acuerdo, ofenderá a Dios, me dará a Dios la aprobación. De hecho, hermano, nosotros no debemos hacer nada ni tomar decisiones sin antes pasar tiempo con Dios en oración y buscar la aprobación de Dios. Y ya cuando Dios nos dé la luz verde, adelante. Y si Dios dice no, no. Ya veces nuestras oraciones, o al menos yo he orado, Señor, si es su voluntad está bien, y si no es su voluntad está bien, Señor. Yo quiero hacer su voluntad. Yo no quiero hacer algo que esté fuera de la voluntad de Dios, porque hay temor de Dios en el corazón. Varón temeroso de Dios con toda su casa. Hermano, deberíamos orar, y lo que le digo, hermano, para que nuestros hijos tengan temor de Dios. Yo lo he dicho, lo creo, hermanos, que aunque nosotros seamos, yo he escuchado de pastores y de hermanos, no, es que yo soy bien estricto en la casa. Me acuerdo de un pastor que decía, yo soy bien estricto, en la noche les quito sus celulares y hago esto y lo otro. Y sus hijos, su hija hasta lesbiana. Yo he aprendido, hermanos, y he visto algo, que si uno agarra a sus hijos y los quiere y así que nada, todo es pecado para uno, no puede hacer nada. O le suelta todo a la rienda. Y creo que uno tiene que buscar a orar y que Dios nos indique, ¿verdad? O sea, hay cosas que son buenas y que no hay ningún problema que nuestros hijos hagan. ¿Sí me explico? Pero hay que Dios nos dé la sabiduría para... Una vez yo hablando con mis hijos, le dije, ¿qué piensan ustedes? O sea, que me dieran su opinión. Dice, ¿sabe qué, papá? Todos estamos agradecidos porque usted ni nos ha agarrado así, nos tiene aquí. ¿Sí me explico? Pero también no nos ha soltado. Tener un balance. Porque a veces, hermanos, sí, en verdad, mire. Y lo más importante, hermanos, orar que nuestros hijos tengan temor de Dios. Póngale una tableta con acceso al internet a un muchacho que no tiene temor de Dios y va a ver por dónde se va a ir. Póngale una tableta a un muchacho que ha sido instruido y tiene temor de Dios y vas a ver lo que va a hacer. Porque hay algo que lo va a cuidar y es su temor de Dios. No importa, nosotros, mire, el pastor está aquí, sus hijos están allá. Mis hijos ya no están conmigo. Noé está allá en Hemon. Noemí está en Mission. Pero yo sé, hermano, que por la gracia de Dios tienen temor de Dios. Algunas veces, hermano, así, yo casi no lo hacía mucho, pero decía, a ver, Seiri, préstame tu celular, te lo voy a checar. A ver, Noemí, a ver, Noé. Y ellos sin ningún temor, ahí está papá. Ahora sí, como dice el dicho, no, el que nada debe, nada teme. ¿Sabe? Yo no digo, hermano, no, perdóneme, pero yo no digo que tengo mis hijos perfectos. Porque todos estamos expuestos. ¿Sí me explico? Pero cuando hay un temor, si de repente por ahí está y entra, porque así sucede, hermano. Y usted lo ha pasado aún a nosotros. Algo que no está bien, lo quita. Lo quita. Sí, porque hay temor de Dios. Hermanos que tienen hijos, que su oración, nuestra oración debe ser, Señor, que nuestros hijos tengan un genuino y verdadero temor de Dios. Porque hay algunos que tienen mucho conocimiento de Dios, pero no tienen temor de Dios. O conocen la palabra. Yo me acuerdo, entre los jóvenes había una jovencita, hermanos, que era la que contestaba las preguntas de la Biblia. Era la que, hermanos, se levantaba y en los esgrimas bíblicos encontraba las citas así. Se fue a la universidad, no duró 2 meses, hermanos, se echó a perder, se metió, hermanos, hasta vendiendo su cuerpo. Una jovencita tan preciosa la muchacha. ¿Cuál fue el problema? No había temor de Dios en su corazón. Ese es el problema. Cornelio, un varón, dice la Biblia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No solamente que usted tenga temor de Dios, pero que nuestros hijos tengan temor de Dios, que nuestra esposa tenga temor de Dios. A veces hay esposos, hermanos, que ya andan nomás cuidando a su esposa y nada más cuidando a su esposa. O sea,
Yo entiendo que el celo a veces es normal, pero a veces es un celos amargos. O hay esposas que nada más hay, a ver, déjame checar, a ver, y ya le están oliendo a ver si no huele a otro perfume. Es que no hay confianza, no hay temor de Dios. Tercera cosa, hermano, Cornelio, varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Pero mire, la tercera cosa, era un hombre dadivoso. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Ve, era un hombre dadivoso, hacía muchas, no unas cuantas. Y luego la palabra muchas habla de que abundantemente, frecuentemente hacía limosnas al pueblo. Hermanos, mire, la limosna no es la que se da en el templo. Aquí, hermanos, no se levantan limosnas aquí en la iglesia. ¿Sí me explico? La limosna era para el necesitado, para el vagabundo, bueno, el homeless le llaman aquí, para aquel que de verdad tenía necesidad, o para una familia que perdió su casa, o para alguien. ¿Sí me explico? Era un hombre bondadoso. Hacía muchas limosnas al pueblo. No era un agarrado, no era un tacaño, o un codo por ahí, como dicen allá, ¿verdad? Era un hombre bondadoso. Daba, ¿verdad? Era el primero. Cuando se trataba de ayudar a alguien, era el primero que daba. Aún ahí en el pueblo, si había una necesidad, era el primero que daba. O vamos a arreglar algo, era el primero que daba. Un hombre bondadoso, hacía muchas limosnas. A Dios se le dan ofrendas y diezmos. Pero este hombre tenía un corazón para dar, para ayudar. Amén, hermanos. Y yo creo, hermano, escúcheme, que Dios bendice cuando damos ofrendas y damos nuestros diezmos, pero también cuando damos limosnas. Hay gente allá afuera, hermano, que no tienen que comer. Que andan de una u otra manera llegar a ese punto, pero necesitan algo y usted va y le da algo, le da una comida. Y no sabe lo que Dios puede hacer con eso. Y Dios le va a bendecir a usted. Dice la Biblia, presta a Jehová al que da al pobre. Y el bien quisiera se lo volverá a pagar. Luego el pobre dice, gracias, que Dios se lo pague. No se ría. Que páguemelo usted. No. Dios se lo va a pagar. Cuando uno da, hermano, mire, hasta los inconversos Dios los bendice cuando son bondadosos. Créalo. Y lo que siembras, cosechas. Amén, hermano. Varón piadoso, temeroso es con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. A veces, hermano, no entendemos que dando es como se recibe, que la Biblia dice, dad y se os dará. Fíjese, dad y se os dará. Así dijo el Señor. Y que usted y yo no le ganamos a Dios dando. Créame. Aun cuando haga algo, hermanos, todo lo que usted haga y ayudando a una persona, misionero, a quien tenga necesidad, Dios, hermano, lo toma en cuenta todo eso y Dios se lo va a recompensar. Yo lo he visto, hermano. Yo le decía, a mí me duele más pagar $3-4 en un café. Usted sabe, especialmente cuáles, usted sabe, ¿verdad? Starbucks, ¿no? Yo siempre cuando compro algo ahí, yo siempre me pido el café normal ese que cuesta $2 y algo. Tacita de café, sí. Me duele más gastar $5 o $6 en algo así que darle a un misionero, que darle a un hermano. Pero a veces, hermano, nos duele más darle a un hermano que gastar $30, $40 en una comida. Nos duele más y nos quejamos, hay otra ofrenda y otra ofrenda. Mire, si a usted no le gusta dar, no dé, pero quédese callado. Si no quiere dar, no dé. Yo le recomiendo que dé, porque ahí está la bendición también y está el gozo. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, es más feliz, más dichoso aquel que da que el que recibe. Pero otra vez somos como el asadón, ¿verdad? Todo para acá. Estiramos la mano para que ponga, no para dar. Entonces, Cornelio, un hombre bondadoso, hacía muchas limosnas en el pueblo. No solamente eso, hermano. Vamos a mirar otra característica. Mire, número 4. Dije, piadoso, temeroso de Dios
Y luego, hermanos, hacía muchas limosnas en el pueblo, bondadoso, dadivoso. Y lo número 4, oraba a Dios siempre. Ahí está. Mire, versículo 2 al final dice, y oraba a Dios, como que si él ya conociera lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Orad sin cesar. Yo creo que este hombre, hermano, aún no conociendo lo que usted conoce, oraba más que muchos de nosotros. Era un hombre, en otras palabras, era un hombre de oración. Oraba a Dios siempre. Mire, y regresando un poco a las limonas, es más, fíjese lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. A ver, el versículo 4 dice la Biblia, hermanos, bueno, el 3. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, note, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ve, Dios miró sus limosnas, sus oraciones han subido para memoria de Dios. Dios se da cuenta, hermano, aun cuando no tiene que publicarlo, ¿me entiende? Pero Dios se da cuenta quién da, cómo da y a quién da. Dios sabe quién ora y quién no ora. Muchas veces, hermano, las bendiciones son el resultado de pasar tiempo sobre nuestras rodillas. Digo, bendiciones y no solamente dinero, porque a veces pensamos que la bendición es el dinero, casas, carros. Hermano, si así fuera, yo creo que muchos no estaríamos pastores en medio que ni carro tienen. O traen un yonquecito por ahí que apenas anda caminando. Tienen un carro de esos como los que usaban los picapiedras, ¿se acuerda? Y uno dice, no, pues pobre, tienen la bendición. Mire, yo digo esto, mire, una buena esposa, es una gran bendición. Unos hijos que aman a Dios es una gran bendición. Un hogar, una iglesia, es una gran bendición. Entonces tenemos muchas bendiciones. Pero todo llegó a la presencia de Dios. Llegaron las oraciones y las limosnas. Entonces Cornelio, hermano, era un hombre de oración. Pasaba tiempo con Dios en oración. Aún, como le digo, aún con falta de instrucción todavía, pero él siempre oraba a Dios. Siempre. A veces yo pienso, hermano, que hay gente que aunque no conoce a Cristo tiene cierto temor a Dios y busca a Dios y busca, a veces tiene mejores matrimonios que muchos cristianos. Mire, porque hay gente que aunque no conoce a Dios, hermano, así, aún no conociendo, saben que ciertas cosas son malas y las evitan. Mire, el hombre aunque no conozca la Biblia, sabe que robar es malo. Sabe que matar es malo. Sabe que adulterar es malo aunque no conozca Biblia. Y hay gente, hermanos, que busca, aunque no conoce de Dios y nunca lo ha recibido tal vez, pero sabe que existe y busca agradarle. Busca apartarse del mal. Y dice la Biblia que Cornelio oraba a Dios todos los días. Y qué tristeza que haya cristianos que no oran a Dios. Que nos levantamos, lo primero que buscamos es el café. Amén, hermano. Y andamos ahí acarreados y nos vamos. Y qué tristeza que haya cristianos que salen de su casa sin pasar tiempo con Dios en oración. Qué cosa que mande a sus hijos a la escuela sin antes orar por ellos. Cornelio es un ejemplo, un hombre de oración. Qué gran hombre de Dios, hermano. Hermano, mire, los hombres que Dios ha bendecido, que han sobresalido, han sido hombres de oración. Mire David, mire Daniel, mire Pablo, que dice, por esta causa doblo mis rodillas y oraba día y noche. Dios lo bendijo, un gran misionero. Pedro, un hombre de oración. Cornelio, dice, oraba a Dios siempre. Era perseverante en la oración. Era constante en la oración. Era un hombre de oración. Tomaba tiempo para orar. Buscaba a Dios en oración. Oraba sin cesar. Y la última, de buen testimonio en toda la nación de los judíos. Mire el versículo 22. Versículo 22. Dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene, ahí está, mire, buen testimonio en toda la nación de los judíos.
ha recibido instrucciones de un santo ángel y hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Los varones estaban hablando ahí con Pedro. Y mire cómo se expresan de Cornelio. Varón temeroso de Dios, justo, temeroso de Dios, y que tenía buen testimonio, y que tiene buen testimonio de toda la nación. Era un hombre, hermanos, que tenía un buen testimonio. ¿Sabe qué es lo que más hace daño a la iglesia? El mal testimonio de los mismos cristianos. Una vez llegó un hombre, no, estábamos en el trabajo hace muchos años, muchos. Yo todavía ni iba a estudiar, ¿verdad? Yo ya era cristiano, pero ya estábamos ahí en el trabajo, sentados en la mesa, en el lunch, y un hombre dijo, no, hombre, en esa iglesia, hablando de la iglesia donde yo iba, una bola de hipócritas. Así dijo este hombre. Una bola de hipócritas. Después yo le dije, ¿por qué me está diciendo hipócrita? Porque yo iba ahí, ¿no? Si dice, no, la iglesia de Cincinnati, esa iglesia, esa del pastor Sabugo, una bola de hipócritas. Ahí está diciendo, escúcheme, que el hermano es un hipócrita, que el hermano es un hipócrita, que todos los que viven aquí, todos los de aquí de la iglesia, son hipócritas. Porque cuando dicen esa iglesia, una bola de hipócritas, agarran parejo. Hasta el pastor un hipócrita. Amén. Entonces, pero así quedó. Y el domingo en la mañana, yo salí, él estaba allá afuera de la iglesia y quería hablar conmigo. Y me creo que estaba bien frío esa vez. Bien frío, es en Sterling, Illinois. Y dijo, quiero hablar. Digo, está bien. Y hablé con él y dice, perdóname. Porque dije que lo que dije no estaba bien. Hermanos, ¿cómo daña el mal testimonio? Mire, 2, 3 hermanos que sean de verdad unos hipócritas, pero hipócritas de la iglesia aquí, de la iglesia de Cincinnati. Allá afuera va a decir, no, hombre, la iglesia es una bola de, por 3 o 4 jalan parejo con todos. Bola de hipócritas, perversos. 2, 3 pastores que andan mal y caen o se llevan el dinero de la iglesia. No, los pastores son una bola de abusadores y nomás andan detrás del dinero. No es cierto. Pero este hombre tenía buen testimonio. Hermano, tenga un buen testimonio ahí donde vive. Que allí, que los vecinos reciban un buen testimonio de usted. Que no oigan los sartenazos y los golpes y los gritos. Y ¡ah! Mire, cuando peleé con su esposa, no peleé ahora. Tenga un buen testimonio, hermano. Mire, yo entiendo, yo no soy perfecto, usted no es perfecto, pero tratemos de tener buen testimonio, que nuestra misma familia, empezando en casa, que mi esposa y mis hijos vean un buen testimonio de mí. Que mis hijos de su padre digan, mire, hermano, yo nunca he tratado de que mis hijos piensen que yo soy perfecto. De verdad, yo nunca. Ellos saben que yo no soy perfecto, pero lo que sí he tratado es que ellos se den cuenta que tienen un padre que trata de ser íntegro. Un padre que trata de ser sincero. ¿Me entiende? Porque a veces somos hipócritas. Y queremos aparentar algo. A un pastor les predicamos y los hijos dicen, ya lo conozco. Habla de amar a su esposa, de cuidar a su esposa. Y en la casa pleito y maltrato y gritos. Por eso los hijos se amargan. Hay esposas que no le creen a sus esposos cuando predican. Por eso prefieren estar en la cuna y no estar escuchando a su hipócrita esposo. Amén, hermano. Mire, que la gente mire en el trabajo, hermano, en el trabajo. Mantenga un buen testimonio, sea de palabra. No diga una cosa y hace otra. Si tiene trabajadores, trátelos bien. Sea justo con ellos. Págueles como les había dicho. Y págueles a tiempo. Amén, hermano. No se oye, sí se oye por ahí atrás. Amén. Mire, yo entiendo una vez más, hermano. Yo sé que no somos perfectos, pero hermano, eso no es excusa. Debemos de tratar de buscar la perfección. Amén. Que la gente mire un buen testimonio. Nuestra familia, tíos, hermanos, la suegra, el suegro. Que mire de nosotros a Cristo. Que diga, tremendo mi yerno, pero es sincero. Y yo sé que él ama a Dios.
Amén, hermanos. O sea, tener un buen testimonio. ¿Cuánto daño le hace a la iglesia el mal testimonio? De por sí la gente a veces está dura, no quiere, y más cuando mira el mal testimonio, peor la cosa. Varón, dice la Biblia, que tenía buen testimonio. La gente, hermanos, la gente hablaba bien de Cornelio. Y yo sé, hermano, que a la gente no siempre le vamos a dar gusto. Pero vamos a tener un buen testimonio no tanto por la gente, sino porque amamos a Dios. Porque al final de cuentas, hermano, traemos vergüenza al nombre de Dios. Vergüenza, hermano, a la iglesia del Señor. Pero aún así debemos tratar que la gente mire en nosotros un buen testimonio. Varón de buen... Y aparte, Cornelio era obediente a Dios. Cuando Dios le dijo, mira, manda a estos hombres y busquen allá, vayan a Jope y busquen un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Cornelio hizo lo que Dios le mandó. ¿Cómo necesitamos, hermanos varones, que sean como Cornelio? Que tengan estas cualidades. Qué bendición, hermanos, sería para las familias, para la iglesia, que tenga esta clase de varones piadosos, hermanos, temerosos de Dios, dadivosos, hombres de oración, de buen testimonio y obedientes al Señor. Qué vergüenza que haya personas que, aunque no son salvos, alguna vez tengan mejor testimonio que muchos cristianos. No pelean en su matrimonio, tienen a sus hijos en sujeción, hay respeto en el hogar y aunque no conocen a Dios, tienen cierto temor. Mucho podemos aprender de Cornelio. Y ahora que somos salvos, hermanos, que ya conocemos a Cristo, imagínense la bendición que tendremos si hacemos lo que este hombre hacía. Piadoso, temeroso de Dios, dadivoso, de oración y de buen testimonio. Se necesita esa clase de varones, esa clase de hombres, porque tenemos una gran responsabilidad, tenemos una familia que sacar adelante, tenemos una iglesia que apoyar, tenemos un trabajo que Dios nos ha dado de ganar el mundo para Cristo. Que tengamos esas cualidades y que Dios nos use en una manera especial. Amén, hermano. Cornelio es un gran hombre. Y después vemos, hermano, cómo Pedro vino y luego creyeron y luego fueron bautizados y cómo, ya no nos dice mucho la Biblia de Cornelio, pero mire con esto. Y ahí se abrió la puerta a los gentiles. Ahora sí, Pedro usó eso de testimonio para ahí decir, no, Dios también quiere salvar a los gentiles. Contó eso que sucedió ahí. Vio cómo el Espíritu Santo vino sobre los gentiles. Y sabe que Cornelio ya tenía ahí un grupo de gente reunida para que cuando viniera Pedro les predicara. Y ahí se dieron cuenta que Dios no hace acepción de personas. Que aún los gentiles alcanzaban y alcanzan la misericordia, el amor y la salvación que viene de Dios. Por un hombre con influencia, centurión, militar, que oraba, que daba, que tenía temor de Dios, que tenía un corazón bondadoso y de buen testimonio. ¿Sabe, mi hermano? Allí en Las Cruces, Nuevo México, tengo 2 cuñadas y 2 cuñados. De hecho, una de las razones, porque nosotros conozco Las Cruces de hace más de 20 años. Porque íbamos a visitar, a veces ahí estuvo un tiempo mi suegro y mi suegra. Y ahí eso después, bueno, nunca encontramos una buena iglesia. Y yo creo que de ahí nació la carga de ir y no encontrar donde congregarnos. Y mirar la ciudad tan grande. Pero yo entiendo que a veces es más difícil ganar a la propia familia. ¿Por qué? Porque a veces hay esta cierta confianza, ¿verdad? Que no le dicen, por ejemplo, el pastor sabe, a veces la familia no le dice pastor, le dicen Hernán. Por la confianza, porque son familia. Pero yo sé que si hay una manera como los podemos ganar para Cristo es dándoles un buen testimonio. Yo sé que no es fácil. Y de hecho, hermano, no nos fuimos para allá por la familia, sino por la necesidad que hay de una buena iglesia. Pero yo platico con mi esposa, mira, porque uno mira el pecado y el desastre que hay en la familia. Que una jovencita hija de mi cuñada, ahí se fue con sus primas y se emborrachó y regresó y andaba bien borracha, jovencita, parece una niña, y la agarró el policía.
qué problemón se metió cuando lo agarran borracho? ¿Alguien sabe eso? Levante la mano, mejor no la levante, ¿verdad? Yo le dije a mi esposa, mira, vamos a tratar siempre de darles un buen testimonio y les vamos a hablar, los vamos a invitar y vamos a trabajar con ellos. Pero Dios nos va a dar oportunidades para servirles. Pero el testimonio es bien importante. Ahí está mi suegra también. El testimonio es bien importante. Yo tengo fe que primero Dios nos va a dar la bendición de que uno de nuestros familiares de allí se acerquen a Dios. Ya a todos les he hablado, hermano, a todos, porque yo desde que me casé, yo me iba a Durango y les hablaba a todos, les prediqué, les enseñé. Pero algunos no quisieron y otros sí, pero no, pues no juzgo, porque algunos ahí que ya conocen, verán, como no hay una buena iglesia, ¿a dónde van a ir? ¿Quién les va a enseñar? Pero le digo a mi esposa, mira, vamos a estar listos porque va a haber oportunidades para servirles. Y yo sé que un día Dios puede hacer la obra. ¿Cómo podemos alcanzar a nuestra propia familia? Con su buen testimonio. Nada más usted viva como Dios manda. Ellos van a mirar, ellos miran. Ellos van a mirar a sus hijos. Van a mirar cómo trata a su esposa, su matrimonio. Y ellos van a decir, no, yo quiero algo diferente. Y yo miro a mi cuñado, yo miro a mi hermano, yo miro a mi hermana, yo miro a mis primos. Y cómo Dios los ha bendecido. Algo hay allí. Y ellos se van a acercar a usted. Dios puede hacer la obra. Pero hay que tener un buen testimonio. Que Dios nos ayude. Amén, hermano. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por la vida, Señor, de este gran hombre, Cornelio, varón piadoso, temeroso de Dios, dadivoso, varón de oración y varón de buen testimonio. Señor, aquí hay varones, Padre, yo no sé, no los conozco, la verdad. Pero oro, Padre, le pido que tengamos hombres aquí del calibre de Cornelio. Que seamos temerosos de Dios con toda nuestra casa, de oración, dadivosos, de buen testimonio, piadosos. Bendiga a cada varón aquí, Padre. Ayúdenos, mi Dios. Tenga misericordia. Ahí cerrando sus ojos, hermano, mire. Dice, pastor, ore por mí. Tal vez tengo que cambiar en ciertas áreas, que Dios me ayude. A ser piadoso, bondadoso, temeroso de Dios. Que yo pueda andar en el temor de Dios y de una manera influenciar a mi propia familia, a mi casa, para que tengan temor de Dios. Que un día se diga, varón temeroso de Dios con toda su casa. Mire, escuche, con toda su casa. Hasta la suegra si la tiene en la casa. Aún nuestros padres están en la casa, que tengan temor de Dios. Ore por mí, pastor. Sí, venga a orar, más vamos a tomar un minuto para orar. Venga, pase. Hable con Dios. Usted nada más hable con Dios. Dígale, Señor, en eso estoy fallando. Venga, déjeselo. Alguien más, venga, hermano. Más unos 2 minutos más y ya terminamos. Apenas son las 10, tenemos buen tiempo. Vamos a orar. Dígale al Señor, ayúdame a ser ese varón temeroso de Dios, piadoso. Ese varón de oración que mi hogar necesita, que mi iglesia necesita. Hable con Dios. Padre Santo, Señor, mi Dios todopoderoso. Gracias, Señor, porque en la Biblia hay hombres que aunque no se mencionan mucho, pero fueron grandes hombres de Dios. Gracias, Señor, por la vida de Cornelio, que ahí, Señor, en su palabra nos dice sus cualidades. Y que, Señor, vemos un gran hombre de Dios, que se dejó usar por Dios, que fue obediente a Dios. Ayúdenos, Señor, a tener ese temor de Dios que puede influenciar a los que nos rodean, especialmente a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Esos hombres de oración que serán de bendición en donde quiera que se paren. Esos hombres dadivosos que sepan tener un corazón dispuesto a ayudar. Hombres de buen testimonio. Que la gente mire en nosotros a Cristo. Ayúdenos, Padre. Bendiga a cada hermano que está de rodillas. Y bendiga la siguiente enseñanza en Cristo Jesús. Se lo pido. Amén. Amén.